La Unión Europea, mejor dicho, el establishment, la élite que gobierna a la Unión Europea, no aprende. No aprende de sus centenarios, de sus milenarios errores tras colonizar, tras diseccionar civilizaciones. Ahora insiste con esta práctica tratando de ejercer ahora, por enésima vez, sanciones contra el gobierno de Caracas. Sí, los europeos, después de decirle, la élite que gobierna Europa, después de decirle a Juanito Guaidó que ya no es presidente, ahora aplican sanciones contra funcionarios del gobierno del presidente Maduro. ¿A dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Pues vamos a entenderlo, vamos a tratar de explicarlo, vamos a tratar de entender la lógica de Josep Borrell, el canciller europeo, el secretario de Relaciones Exteriores de Europa. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va la élite europea en el caso Venezuela? Hola amigos, mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en el canal El J, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Si es que te gustan nuestros videos, suscríbete. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones, activa la campanita. ¿Quieres apoyar económicamente el canal? PayPal. Ahí tienes a PayPal en la parte de abajo. Muy bien, a ver, ¿de qué se trata? Ahora te lo explico. Bueno, en este momento ya suman 55 personas que el establishment, la élite europea, ha sancionado. Hay que sumar a los 19 últimos. Incluyen en esta lista a la vicepresidenta venezolana, la señora Delcy Rodríguez. A ver, ¿y por qué tenemos que hablar de bloqueos y por qué tenemos que hablar de Europa? Porque pretenden consolidar una práctica política de supremacía sobre otras naciones a quienes desean imponer sus políticas de Estado. Políticas de Estado que no están dispuestos ellos a cumplir en sus propias naciones. ¿Cuál es el verdadero tono del asunto? ¿Cuál es el asunto de fondo? ¿Ya? Es el tema petrolero. Para nadie es un secreto que la señora Angela Merkel tiene noches de insomnio pensando en los hidrocarburos que requiere para que su industria o la industria de su nación puedan operar. Y no sabe si es que la va a tomar del Medio Oriente, si es que la va a recibir de Rusia o si por esas cosas del destino le llega desde Venezuela. Y entonces dicen, vamos a sancionar al gobierno de Venezuela. A ver, yo no estoy acá para defender el gobierno de Maduro, pero me parece sintomático que no hayan dicho absolutamente nada de las intenciones del gobierno del presidente Duque, del vecino, ¿no? Del señor de Colombia, del señor que ingresó hace muy poco a la OTAN, que ha dicho, ¿saben qué? Creo que vamos a extender nuestro periodo por un par de añitos más. Hacer elecciones es muy caro. No, con pandemia no se puede hacer procesos electorales. Pues yo no he escuchado ningún tipo de condena sobre ese tema a partir de la Unión Europea. Dejémonos de falsas moralidades, señores de la élite europea. Y por eso digo, cuando élite, porque no me quiero referir al hombre, a la mujer, al ciudadano de a pie, que todos los días tiene que lucharla para llevar un pan a la familia, al hogar, ¿sí? Porque se pueden tener condiciones más o menos estables, pero hay gente que la ve muy difícil, aún en Europa. Ahora, en este escenario, hay retos que la Unión Europea tiene que resolver. Hay un rapero, un cantante español, que lo han mandado al bote porque se le ocurrió escribir e interpretar unas letras que no le gustaron al famoso, al bribón
del famoso Juan Carlos I de España. ¿Sí? Y a mí me parece indignante que la élite europea no diga absolutamente nada del tema. No tardaron muchos meses en ejecutar su amenaza, y es que la Unión Europea ha decidido agrandar a 55 la lista de funcionarios sancionados en el marco de un bloqueo económico brutal contra Venezuela. Esta medida, según dicen, como castigo a aquellos que atenten contra la democracia. Claramente, una respuesta al proceso electoral realizado en diciembre del 2020 para la elección de la Asamblea Nacional. Asegura la Unión Europea que ellos continuarán colaborando en una solución democrática y sostenible a la crisis en el país. Eso sí, los fondos se quedan donde están, retenidos. Lindo modo de colaborar. Mientras la crisis sanitaria avanza en Europa, es llamativo que este bloque prefiere gastar sus energías en Venezuela, en vez de velar por la salud de sus ciudadanos. Así como también es llamativa su injerencia en los asuntos del gobierno venezolano, mientras que en España detienen a aquellos que critiquen al rey Juan Carlos I. Pablo Hasél es un rapero, un músico que tomó una mala decisión: inspirar su música, inspirar las letras de su música criticando duramente. Yo no estoy de acuerdo con muchos de los textos que utiliza, pero criticando finalmente a través del arte duramente al establishment español. ¿Y qué es lo que ha pasado con este señor? Pues ha terminado con sus huesos detrás de las rejas de la monarquía española. ¿Sí? Esto me parece algo así como de los tiempos de la Santa Inquisición. Josep Borrell, ¿y usted no va a decir nada al respecto? Angelita Merkel, ¿se va usted a quedar callada? El vecino, el del costado, el que se fue, el señor Boris Johnson, ¿ha de permanecer absolutamente en silencio? ¿Qué dirán los italianos? ¿Qué dirán los italianos que tienen un huésped ahí? Y vamos a hablar de los huéspedes que tiene Italia. El canciller Arreaza ha hablado sobre este tema, ha dicho: creo que habría que abandonar estos vestigios neocoloniales. A Josepcito Borrell, a la señora Angela Merkel, a todos estos personajillos, todavía les acomoda muy bien los cojinetes debajo de sus anatomías, de aquellos tiempos de las monarquías, ¿sí? De aquellos tiempos de las colonias, ¿sí? De los Leopoldos y las Bélgicas, que tomaron brutalmente la vida de cientos, de miles, de millones de personas, por las que parece que ahora ya nadie quiere hablar ni recordarse. Como una persecución internacional, ha catalogado Nicolás Maduro las sanciones anunciadas por la Unión Europea. Pero ¿cuál es el propósito del bloque tras estas acciones? ¿Burlarse de los 20 millones de venezolanos que acudieron a las elecciones parlamentarias? ¿Cómo pueden plantear una solución democrática yendo en contra de la voluntad del pueblo venezolano? ¿Por qué tienen ellos que poner condiciones? Como era de esperarse, Juan Guaidó esbozó una sonrisa tras el comunicado de la Unión Europea. Debe continuar la presión, ha dicho envuelto de felicidad, mientras se hace el sueco, y no responde por los fondos congelados que deberían destinarse a pagar el plan COVAX. Y hablando de Guaidó, uno de los sancionados es precisamente el diputado José Brito, quien informó que el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, financiaba a Juanito. ¿Represalia? José Brito es uno de los diputados sancionados por la élite europea. Este diputado venezolano, con quien además no tengo amistad ni enemistad personal, digo, de manera personal, no lo conozco ni nada, ni me une mayor tema más allá del tema noticioso, ha señalado algo que me parece que es importante que la Unión Europea reflexione, ¿ya? Este señor José Brito, ha señalado que le preocupa que él resulte siendo uno de los sancionados
precisamente cuando él fue el que puso en evidencia los casos de corrupción del señor Rafael Ramírez, quien en su momento fue presidente de PDVSA y que en este momento se encuentra cómodamente instalado en Italia. Este señor que tiene que responder por 7 casos de corrupción ampliamente documentados. A ver, mis queridos amigos europeos, de la élite europea, a ver, si en tu país alguien se apropia de lo que no es suyo y luego se toma las de Villadiego, se va para otro lado, ¿ustedes lo considerarían un perseguido político? Si es que lo arrestan, ¿un preso político o un político preso? ¿O un político que se escapó? ¿O alguien que tuvo bajo su control cientos, miles de millones de dólares, porque eso es lo que manejaba PDVSA, 50.000 millones de dólares al año, y que ahora no quiere responder por los malos manejos que hizo frente a una corporación que no era suya, a quien se le confió, una corporación que se le confió a su dirección? Los señores de la élite europea en Italia deberían reflexionar y decir, oiga señor, ¿por qué no va usted y responde por aquello que hizo en su país? La élite europea, en vez de poner sanciones a quienes no le resulten cómodos, debería ponerse a la altura de la historia. Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, ha revelado que la Dirección Nacional de Inteligencia Colombiana se contactó con el oficial Ronald Marrero para realizar espionaje. Gracias a la pronta denuncia de los soldados patriotas, expresó el general Padrino en sus redes, detalló que Marrero ha estado filtrando detalles sobre el servicio de aviones Sukhoi 30, unidad de defensa aérea venezolana. ¿Coincidencia? Con la Unión Europea reavivando sus esfuerzos para hostilizar a Venezuela, cualquier escenario es posible. No hay señales de retroceso, pese a la mirada de la ONU sobre los efectos de las sanciones contra Venezuela. Y de la mismísima Oficina de Control del Gobierno de los Estados Unidos, la GAO. Después de lo observado en los últimos días, habrá que tomar en cuenta lo señalado por Delcy Rodríguez. ¿Hay una malévola estrategia en marcha? En 1850 se reunió la entonces élite europea en Alemania y se reunieron para repartirse lo que quedaba del mundo aún por colonizar. Y miraron que frente a sí había una África soberana, una África de dimensiones tremendas, que no tenía el impulso conquistador, que tenía un proceso civilizatorio muy propio, plagada esta clase política de la ambición y la codicia, después de ver cómo le había ido a los reinos de Castilla y León, a los británicos, y dijeron, aquellos que no nos tocó en la repartición, ahora nos debería tocar algo. Y se repartieron África. Para quienes vean el mapa de África verán que está dividido como con regla. Bueno, fue porque los europeos agarraron una regla y se la dividieron, literal. La élite europea no aprendió nada desde entonces. El dolor que provocó en África es una herida que aún no se resuelve. Lo que hizo uno de sus colegas, Leopoldo de Bélgica, que tomó control personal del Congo y llevó a cabo las actividades más horrendas de la historia, lejos del tipo del bigotito, no han sido satisfechas para resarcir el dolor causado. La vida es un péndulo que va y que vuelve, señores de la élite europea. Resulta que ahora los africanos
pie a tierra, han comenzado a dirigir su impulso migratorio hacia esa Europa que ustedes creían el último refugio de la civilización. Bueno, creo que deberían estudiar la historia, cómo esa Roma imperial que miraba a los hombres del norte, de la Normandía, a los que llamaba rubicundos, bárbaros, y a quienes no aceptaba como ciudadanos, finalmente los infiltraron, que llegaron a pie, igual que los africanos, y tomaron lentamente el control de un proceso social que terminó con la Roma como terminó. Hay que reconciliarse con la historia, hay que reparar los daños causados, hay que dejar de tener estas prácticas de querer sancionar con la finalidad de quedarse con el petróleo de otros. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por haber estado en el canal El J Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres apoyar económicamente el canal? PayPal, que está en la parte de abajo. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupananchis Kama, hasta volvernos a encontrar.